Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo seminario Tocqueville de pensamiento político en un sentido amplio, porque hoy vamos a hablar de una escuela que sobre todo fue famosa por sus estudios económicos, Eucken también como uno de sus referentes más importantes, pero qué duda cabe que hay también toda una idea, no solo política, también una idea moral, una idea antropológica que está ahí. Lo teníamos pendiente, habíamos ido estudiando otros autores liberales, pero faltaba algún referente del ordoliberalismo. Yo creo que es una escuela y una corriente que no son demasiado conocidas para el gran público en España. De ahí salen muchas preguntas que nuestro ponente pues, va a tratar con la profundidad y con el conocimiento que le caracterizan. ¿Qué fue el ordoliberalismo? Son una de las escuelas neoliberales a partir, digamos, del diálogo Lippmann y luego la Montpellier. ¿Qué papel juega ahí? ¿Qué contribución al milagro económico alemán de la segunda posguerra junto a Adenauer y junto a otros? ¿Qué relación tiene con el ordoliberalismo Röpke? Tú ahí tienes también una posición que no todos sostienen, de diferenciarlos. Por tanto, como ven, hay muchos temas que la influencia en España de Eucken y del ordoliberalismo. Por tanto, yo creo que hay ahí un abanico de cuestiones que van a salir sin duda alguna en la sesión de hoy, para la que tenemos como invitado, y para mí es un placer tenerlo aquí en Barcelona, al profesor Thomas Baumer, que puedo decir, ya es profesor titular de Economía en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Él es doctor en Economía por dicha universidad, pero también realizó estudios de Ciencia Política y Sociología, es la carrera, la licenciatura de Ciencia Política en la UNED, también en ICADE y en una universidad alemana, en Reutlingen, estudió administración de empresas, business, y por tanto tiene una formación académica muy amplia. También como profesor ha dado clases en varias universidades, quiero citar la Católica de Valencia y ahora en la Universidad Complutense, como les decía, en el departamento. Ahora los departamentos, esto es un mal general en toda España, ninguna área quiere quedar fuera de la denominación y por tanto es economía aplicada, estructura e historia. Tomás se ha dedicado a muchos temas de innovación, economía del terrorismo, ahora me decías economía espacial, o sea, tienes sectores muy punteros, pero también ha cultivado siempre la segunda rama, digamos, una rama de pensamiento económico y concretamente sobre el ordoliberalismo. Ya tiene publicado algún artículo, recuerdo uno en Cuadernos del Pensamiento Político, me parece que en el 2022. Está pendiente, está editándose una obra exactamente también sobre Eucken y por tanto me parece es la persona más indicada para hablarnos de este tema. Yo quiero acabar esta brevísima presentación recordando que junto con Francisco Cabrillo, Tomás escribió una conversación con Pedro Schwartz, de reciente publicación, Las cicatrices de la libertad, es un coloquio con los tres, y hay un momento, no voy a citar a Pedro, voy a citar justamente lo que en una de las intervenciones de Thomas dice, y que me parece resume muy bien el motivo que hoy nos congrega. Y en esta conversación Thomas dice, es que ya prácticamente nadie lee a los clásicos y si me apura, apenas a los modernos. Imperan ahora las modelizaciones matemáticas puras, modelos econométricos carentes de alma económica. Si acaso, se buscan al final algunas teorías que avalen los resultados de la batidora econométrica y a partir de ahí se formulan las hipótesis a posteriori. Nosotros nos dedicamos al pensamiento
a la historia del pensamiento político, y no podía faltar nuestro autor, Eucken, la escuela ordoliberal, y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en Barcelona. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Bueno. Me he olvidado decir, perdona, y quiero decirlo, que no sé si aludirás a ello, en el año 63 Lucas Beltrán coordinó la edición en España de trabajos de la revista Ordo con el título La economía de mercado. Son 2 volúmenes muy interesantes donde están todos. Está Popper, está Hayek, está Mises. El primero de los trabajos es justamente un trabajo del 48 de Eucken sobre lo que es el orden liberal. Por tanto, perdonad este inciso, pero como sabemos que aquí muchos queremos a Lucas Beltrán, pues lo he querido citar. Gracias. Pues al revés. Muchísimas gracias, profesor Castella, por esta presentación muy generosa. Gracias por comprar el libro. Gracias por incluso haber leído el libro. Cosa que se valora más. Lo comentamos y lo recomendamos en el último Sant Jordi. Muy bien. Es que cuando hicimos la presentación se me ocurrió decir que los asistentes, que después, además de escucharnos, que fueran a comprar el libro, que es de lo que se trataba. Y los de la editorial aplaudían con las orejas diciendo, qué maravilla, es que normalmente los autores dicen, no hace falta con que nos lean. Y digo, no, cómprenlo y además léanlo. Iba a empezar de otra manera, pero enlazo con lo que acabamos de decir. No solamente haremos mención a Lucas Beltrán, sino que a raíz de esto que comentábamos, esta cierta discrepancia sobre si a Röpke, por ejemplo, debemos considerarlo estrictamente ordoliberal, al igual que Müller-Arnmark o demás, él con muy buen criterio no publicó esa colección de artículos bajo el título ni liberal ni ordo, sino de economía de mercado. ¿Por qué? Porque hiló mucho más fino de lo que usamos hacer actualmente. Y por supuesto, muchísimas gracias también a todos los asistentes. Sé que supone un esfuerzo especial un viernes por la tarde con este buen tiempo, ya sin clases. Soy economista y entiendo muy bien el concepto de coste de oportunidad, que en este caso pues evidentemente no deja de ser bastante más elevado que probablemente unas semanas atrás. Situémonos por un momento en la primavera de 1950. Por aquel entonces, Walter Eucken se encamina con su esposa Edith a la London School of Economics, a la que había sido invitado por nadie menos que Friedrich August von Hayek, quien, por cierto, años después le sucedería en la cátedra de la Universidad de Friburgo, y lo primero que declaró Hayek es que su propósito era seguir la tradición que había marcado, la pauta que había marcado años atrás Eucken. Entre medias hay un ínterim en los que hay otros profesores, pero creo que es siempre bonito y debemos mantener en cuenta esta reacción, porque entre Hayek y Eucken, y eso es importante resaltarlo, no solamente existió una estrechísima amistad, sino una afinidad intelectual muy profunda. Y esto es importante resaltarlo por una cuestión, porque es verdad que si comparamos al Eucken, los escritos de Eucken de los años 70, pues indudablemente ya hay una cierta discrepancia con los postulados originales de Eucken, pero es que tenemos que comparar al Hayek de los años 30, 40, 50 con el Eucken de esos años, y entonces ahí veremos que, insisto, esa afinidad es muy grande. Tanto es así que, insisto, además se consideraban amigos. Incluso durante la guerra mantuvieron comunicación bastante fluida a través de Suiza, se intercambiaban libros y publicaciones, y esto es relevante por una cuestión que señalaré un poquitito más adelante a raíz de la Escuela de Salamanca. Y además de todo esto, Hayek, siempre que tenía la ocasión de venir al continente, desde Austria, lo que fuera, siempre que podía, cogía su coche y se desplazaba a Friburgo a visitar a Eucken. Y lo tiene escrito en una carta diciendo porque siempre le enriquecía el diálogo y el debate con él, ¿no? Simplemente para que tengamos una idea de a qué nos estamos refiriendo desde el punto de vista intelectual, pues es verdad que al haber fallecido mucho más pronto, la figura de Eucken de alguna manera ha empalidecido frente a la de otros autores como Hayek por un lado, pero también frente a otros que eran discípulos suyos como Röpke, Müller-Arnmark y demás. Bueno, decíamos entonces que Eucken llega a Londres en esa primavera de 1950 a dar una serie de conferencias que luego se publicarían con el título de This Unsuccessful Age,
y con el subtítulo casi más elocuente, aunque no suele citarse, de The Pains of Economic Progress, ¿no? Es verdad que también debemos decirlo, dio la casualidad que Hayek había abandonado la London School of Economics unos meses antes, por cuestiones que todos conocemos, en parte también de índole casi personal, con lo cual fue recibido por nadie menos que por el profesor Lionel Robbins, al que debemos no solamente la definición del concepto mismo, de la idea de lo que es la economía o la ciencia económica, sino también la dirección de la tesis doctoral de Pedro Schwartz unos años más tarde. ¿Y qué es lo primero que le llama la atención a Eucken? ¿O qué es lo primero que nos puede llamar la atención a nosotros? ¿Qué pinta un economista alemán en la posguerra yendo a Londres? No dejaban de ser los vencedores de la guerra. Bueno, pues en primer lugar, porque lo que le llama la atención a Eucken al llegar es que en tanto que en Alemania ya estaban los escaparates rebosantes de todos tipos de productos, la economía estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, el mercado estaba en pleno auge, los británicos seguían con cartillas de racionamiento. ¿Por qué? Pues esencialmente porque habían retomado tras la guerra precisamente las políticas que Alemania había dejado atrás después de 8 o 9 décadas de haber sido de aplicación en Alemania. Y lo segundo, ¿por qué se recibe a alguien como Eucken? Pues porque debemos resaltarle aquí, Eucken y todo el grupo de Friburgo, y enseguida concretaremos a quién nos referimos, ese grupo de Friburgo creo que encaja muy bien precisamente en este contexto de estas charlas en las que estamos aquí, porque se nutre básicamente de juristas y de muy poquitos economistas, entonces ahí el componente jurídico es crucial. De hecho, todo este grupo fue reconocido al acabar la guerra como grupo de resistencia. Es decir, aunque es verdad que Eucken como tal nunca fue hecho prisionero, fue detenido varias veces e interrogado por la Gestapo. Es verdad que otro miembro del grupo de Friburgo, tardío, pero miembro al fin y al cabo, como fue Heinrich von Stackelberg, que vino aquí a España, desempeñó un papel crucial, aunque inicialmente había sido miembro del partido nazi y de las SS, pero pasó a militar no solamente en la oposición, sino en la resistencia a Hitler, habiendo estado activamente involucrado en el atentado del 20 de julio del 44 contra Hitler. Jens Jessen, otro afín al grupo, fue ejecutado, como varios otros, de autores y de políticos relacionados en definitiva con este grupo. Y por lo tanto también esto es necesario resaltarlo, y si me permiten un pequeño codazo así malintencionado, pero simplemente para situar las cosas desde el principio claras, cuando luego diferenciemos, pensemos que mientras que este grupo de Friburgo fue perseguido y reconocido como grupo de la resistencia, otros autores que se identifican y que hizo mucho por el libre mercado, pero que fue Ludwig Erhard, recibió la medalla a méritos en la guerra por sus estudios en favor de la economía militar. Es verdad que como forma de tapadera de otras cosas que estamos haciendo. Pero no deja de ser cierto también que el grado de riesgo asumido por unos y otros fue bastante diferente. Y esto además no solamente en los momentos finales, cuando las cosas se complican y está la guerra y se ve que se pierde la guerra. No, debemos reconocer que Eucken, quien estuvo de catedrático en la Universidad de Friburgo, fue desde el primer momento la oposición más clara, más evidente y la figura que se encarnó esa oposición a Heidegger. Y como tal fue reconocido siempre hasta el punto de que existe un escrito del año 36 en el que la Asociación de Estudiantes Nacionalsocialistas solicita la eliminación de Eucken y de sus compañeros. Muy bien, pues por lo tanto cerramos este paréntesis, volvemos a Londres. ¿Y de qué habló Eucken en estas conferencias? ¿Qué es lo que les presentó a los británicos? Pues en lo que a mi opinión es probablemente la mejor síntesis de su pensamiento económico, que era precisamente resaltar los límites y las cuestiones de debate que surgían a partir de estos propósitos, de estas propuestas de la Escuela de Friburgo, ¿no? Pues el problema, por ejemplo, que en tanto que un libre mercado se tiene que basar en la libertad de contrato, precisamente esa libertad
pueda ser usada o abusada por algunos de los agentes económicos para, a través de una situación de monopolio, verdaderamente comenzar a distorsionar y a transgiversar esa libertad. La otra paradoja de que, aunque las sociedades tienen que otorgar algún tipo de autoridad al Estado, esa autoridad estatal puede ser a su vez usada o abusada para acciones de tipo arbitrario y, por lo tanto, erosionar el correcto funcionamiento de las instituciones. Otro punto que destaca el hecho de apostar por mercados perfectamente competitivos no deja de ser cierto, y esto es muy actual ahora mismo, que nos priva de las ventajas de las economías de escala que derivan de tener una gran concentración en el mercado y compañías grandes, ¿no? Y por último, el más controvertido, el hecho de que, aunque nos puede parecer que una situación del pleno empleo, sobre todo si se trata de un pleno empleo favorecido, impulsado por el Estado, es algo aspirable y positivo desde el punto de vista social, en realidad, antes o después, vía de la inflación, normalmente acaba conduciendo a una concentración de la organización de la economía por parte del Estado, a una mayor planificación, en definitiva, de la economía, y esto es muy fácil que derive. Y teníamos muy recientes en aquel momento el ejemplo del Tercer Reich en una sociedad totalitaria. ¿Y qué ocurrió? Pues que antes de acabar estas 5 conferencias, después de la cuarta, Eucken falleció repentinamente víctima de un infarto de miocardio el 20 de marzo. Esto hizo que se tomase la decisión de, en lugar de anular el ciclo, la conferencia que quedaba fuera leída por el miembro más joven del claustro de profesores de la London School of Economics en aquel momento, que tiempo después acabaría convirtiendo por propios méritos en un economista muy destacado, sobre todo en el ámbito de la cultura, y que probablemente les suene. Me refiero a Alan Peacock. En esta última conferencia, que insisto, tuvo que leer Peacock, pero que había dejado escrita Eucken, encontramos la siguiente afirmación. ¿Cuál es entonces el papel del Estado en la economía? El Estado debe influir y debe marcar las formas de la economía, pero no intervenir él en el proceso económico. ¿Planificación estatal de las formas? Sí. ¿Planificación estatal y control del proceso económico? No. Y lo esencial es reconocer las diferencias entre forma y proceso y actuar de acuerdo a estas diferencias. Curiosamente, exactamente esta misma cita se encuentra también en uno de los textos fundacionales del Ordo del año 1936, con exactamente las mismas palabras. Es decir, que Ordo o las aportaciones de Eucken empezaron y acabaron literalmente con la misma frase. ¿Por qué esta insistencia de Eucken ante los británicos en la importancia de señalar esta diferenciación? Pues porque tenemos evidencias por las 2-3 últimas cartas que escribió desde Friburgo antes de salir de viaje a Londres. Una fue enviada a España, a Calvo Ferrer, luego lo comentaremos si nos da tiempo, y la otra fue enviada a Müller-Arnmark, uno de los autores vinculados a que se identifican con la economía social de mercado, y en el que le advertía diciendo: cuidado, que esto que estáis haciendo vosotros no es lo que veníamos defendiendo todos estos años. Os estáis virando hacia un Estado demasiado social y más alejado de lo que nosotros propugnamos. Tendremos ocasión, puesto es uno de los elementos centrales, de discutir esto un poquito más en detalle. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la tragedia? Pues que con la muerte de Eucken en 1950,
Antes había fallecido Gross-Gottman, lo mismo ocurrió con von Stackelberg, quien había fallecido en 1946. Quedaba en principio solamente uno de los autores originales, pero que se había dedicado a temas ya concretos de administrativos y que ya no se dedicaba al pensamiento económico y demás. Pues morían y desaparecía, digamos, el último defensor y el último miembro activo de lo que había sido esa escuela de Friburgo, ese pensamiento liberal friburgués. ¿Y qué ocurre entonces? Que empieza a confundirse con estos otros planteamientos de economía social de mercado, representados por Röpke, representados por Müller-Arnmark, está un poco entre medias porque nunca hizo escritos teóricos como tal, pero por Ludwig Erhard y toda una serie de autores vinculados. Tanto es así que si uno va a lo que parece que es nuestra enciclopedia ya de referencia mundial a pesar de sus limitaciones, que es Wikipedia, lo primero que se encuentra, busque ordoliberalismo o busque economía social de mercado, es una propuesta de fusionar ambas entradas en una sola por ser lo mismo. Y yo esencialmente, y creo que con un criterio al menos documentalmente avalado, creo que es muy importante que diferenciemos otra vez las dos. Y no solamente Wikipedia, hace un par de días en el debate publicaba un artículo titulado La economía del Papa León XIV. Nos encontramos un párrafo ahí en que decía que hay que basarlo en las aportaciones ordoliberales y de la economía social de mercado en línea con la doctrina social de la Iglesia. Cuidado, estamos mezclando otra vez dos cosas y espero tener ocasión de explicar también por qué ni siquiera en el caso de la doctrina social de la Iglesia esto es del todo cierto. ¿Cómo surge entonces esta confusión? Bueno, el término ordoliberalismo origina o se publica por primera vez en los años 1936 y 37, cuando los autores ya citados, Böhm, Eucken y Grossman-Dirt, publican 4 volúmenes, volúmenes muy germanos, o sea, amplios y pesados, ¿no? Mamotretos, bajo el título de Die Ordnung der Wirtschaft, es decir, el orden de la economía, y a su vez publican o deciden que van a crear una revista llamada Ordo Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, es decir, Ordo, anuario sobre el orden de la economía y de la sociedad. Pero ¿qué ocurre? La revista, aunque establecida, no llega a publicarse hasta después de la guerra, hasta el año 1948. Y ya vemos cuál es una de las causas de esta confusión. Se publica el primer número con el famoso artículo de Eucken y antes de que vea luz el segundo número, Eucken ya ha fallecido. No queda nadie de esa escuela de Friburgo, pero se va a publicar en una revista que se llama Ordo y que ya empieza a ser un título, pero con un contenido que cada vez coincide menos con lo anterior. Y esto que ya de por sí, esto de ordoliberalismo, pudiera parecernos un oxímoron, ¿no? Porque libertad y orden, a mucha gente cuando lo comentamos les parece que de alguna manera resulta intrínsecamente contradictorio. Pero bueno, en realidad, y aquí en un ámbito de juristas, pues lo saben ustedes mucho mejor que yo, lo que hace es enlazar con la tradición de San Agustín y de Santo Tomás de la tranquilitas ordinis, es decir, la tranquilidad del orden como definición de lo que es la paz, no como oposición a la guerra, sino esa tranquilidad que deriva del orden, y por lo tanto ese orden a su vez es necesario para la libertad. Y por lo tanto, insisto, a partir de, sobre todo de 1950, los siguientes números, pues ya, aunque mantienen el nombre y por lo tanto de ahí la confusión, van incluyendo publicaciones y artículos de autores ya de la segunda generación, discípulos de este Böhm, de Grossman-Dirt, de Eucken, y que estrictamente hablando no deben considerarse entonces miembros de la escuela de Friburgo, a la que, insisto, además de los anteriores habría que sumar a von Stackelberg. Y como decía, curiosamente, cuando luego en 1950, me parece que, cuando Lucas Beltrán en el 63 publica la recopilación de artículos, lo hace con este título muy prudente de La economía de mercado. Hay una versión parecida, un esfuerzo parecido
hechos en Reino Unido, pero ahí los editores se mojaron mucho más y lo titularon Los liberales alemanes y la economía social de mercado, metiendo ya todo en un mismo título y por lo tanto dando lugar a esta confusión. Y además es una confusión que, al menos a título personal, pero si tienen ustedes ocasión de leer a unos y otros autores, aquí aprovecho para decir que tenemos la suerte de que por fin han empezado a publicarse las obras completas de Eucken, después de muchísimos años de esfuerzos. De momento han visto la luz 2 de los 8 volúmenes y sobre todo creo expectativas, el último volumen que se publicará será el de los diarios de Eucken, que estaban en posesión de su hijo, profesor en Suiza, y que son muy interesantes por evidentes motivos. Por lo tanto, tenemos cada vez más facilidad y más acceso a los escritos, a la correspondencia no completa, pero bastante completa de Eucken, etcétera, etcétera. Si nos profundizamos esto, si vemos los escritos de von Stackelberg, no solamente los famosos principios que a lo mejor les suenan, pero la conferencia que dio nada más llegar a Madrid en 1944, la ciencia y la práctica de la economía, apasionante. Y aquí voy a meter un momentito la famosa cuña publicitaria. Si no tienen el original, en la colección de clásicos del pensamiento económico español han publicado hace unos pocos meses 2 volúmenes con todos los escritos que publicó von Stackelberg en España, a los que he aportado yo un pequeño estudio introductorio, y ahí, pues por ejemplo, como además ahora se pueden descargar, todas están online y se pueden descargar gratuitamente, pues es muy fácil tener acceso a estos textos. Textos, insisto, que si uno se pone a leer, pues resulta casi más flagrante, más gravosa, el que hayamos perdido de vista esa escuela de Friburgo en detrimento de la economía social de mercado, porque es muchísimo más rico, tiene una base jurídica muchísimo, incluso para un no jurista como yo, muchísimo más sólida, y sobre todo además tiene una base filosófica muy solvente, en tanto que la mayoría de textos de Müller-Argmark, de Rüstov, etcétera, pues carecen de ella. Ludwig Erhard, ya hemos dicho, siendo un extraordinario político, hizo muy poco desde el punto de vista de aportación teórica, y vemos que dejo de momento fuera a Röpke porque es un caso intermedio. Este segundo grupo, de todos modos, y es importante reseñarlo también, venía tradicionalmente de unas posturas mucho más afines a los que se conocían como los socialistas de cátedra y de la Asociación para la Política Social, en la que estaba Adolf Wagner, Gustav von Schmoller, etcétera, etcétera. Ludwig Erhard consideró siempre a su maestro, a Franz Oppenheimer, a quien él mismo calificó como liberal socialista. Y bueno, en todo este sentido, es verdad que este intento de síntesis de, por un lado, apostar por libre mercado, pero con muchas correcciones por parte del Estado, pues venía de alguna manera a cumplir también esta vieja idea ya expresada por Schumpeter, ¿no? Que en 1900 dijo que lo ideal sería conseguir hacer un cóctel, una mezcla entre Edgeworth y Sombart. ¿A qué nos suena esto? Esta idea de, un poquito lo uno y lo otro, pero sin los extremos, ¿no? Podemos tirar por el medio, a la famosa tercera vía. Y es curioso porque en uno de sus escritos de juventud, el propio Eucken utilizó en una ocasión esta idea de la tercera vía, aunque luego la abandonó. Y la economía social de mercado, no, insisto, los puntos de vista de los friburgueses, pues verdaderamente puede ascribirse perfectamente a esta apuesta de la tercera vía. Todos conocemos los casos recientes, los intentos hechos en Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos encontrar un referente, incluso para los que les gusta el cine, bastante anterior. La película de Fritz Lang y Thea von Harbou, Metrópolis, 1921. Acordémonos, en el fondo, una especie de lucha entre los trabajadores y el hijo del empresario, ¿no? Del empresario capitalista, entre capital y trabajo. La figura redentora de la mujer, que además para más INRI, para si alguien no pillaba el mensaje, se llama María. O sea, lo tenemos todo, y que entonces suelta esa frase que además figura al principio de la película, ¿no? Rotulada. Necesitamos que el corazón sea el mediador
entre el cerebro y la mano, ¿no? Entre el empresario y los trabajadores. Pues en definitiva, esta es esta propuesta de la tercera vía. Error, por otro lado, insisto, que también nos vamos a encontrar mucho al entender que la tercera vía es lo que defiende la doctrina social de la Iglesia con respecto a los planteamientos económicos. Y aquí también tenemos que corregir algunas cuestiones. Por lo pronto, ¿quién es el que ejerce mayor influencia sobre la doctrina social de la Iglesia, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial? Un cardenal alemán, el cardenal Joseph Höfner, que acabará siendo el cardenal de Colonia. Höfner, que con su manual de doctrina social de la Iglesia, que tiene muchísimas ediciones, que se traduce a infinidad de idiomas, que es un bestseller incluso en España, en el que durante décadas se nutren los católicos españoles, había hecho una de sus 3 tesis doctorales, sí, antes estudiaba más que ahora, en economía, en Friburgo y bajo la dirección de Eucken. Sí, no era mucho spoiler, lo reconozco que era previsible. Pero es interesantísimo porque a lo mejor aquí sí que la sorpresa puede ser mayor. ¿Y cuál es el tema de esta tesis doctoral escrita en 1941, o defendida en 1941, por el cardenal Höfner? La ética económica de los monopolios en las colonias españolas durante los siglos XVI y XVII. ¿Y a qué autores nos encontramos que trata ahí Höfner? A los autores de la Escuela de Salamanca. Y es la primera vez en realidad que se estudian las aportaciones económicas de estos escolásticos tardíos, que aquí podríamos discutir, con Pedro discutimos mucho sobre si debemos considerarlo escuela, sobre si verdaderamente son de Salamanca, pues no todos estudiaron en Salamanca, si verdaderamente tuvieron una aportación tan fundamental o fueron tan liberales como se les quiere hacer ver hoy en día. Creo que eso lo podemos dejar en todo caso para luego, pero lo fundamental, es la primera vez que se estudia en profundidad a estos autores de forma académica, en un trabajo científico. Antes que lo hiciera Marjorie Grace Hutchinson, quien por cierto no lo menciona, salvo en el ultimísimo artículo, su ultimísima contribución a Economía Economistas Española, la única vez que lo menciona, este trabajo. Segunda cuestión, y entonces abro aquí una pequeña vía lateral, disculpe, pero como esto al final da mucho juego, no nos hemos asombrado nunca en que cuando hacemos la referencia a Grace Hutchinson, que indudablemente con su Escuela de Salamanca dio a conocer a estos autores, sobre todo los planteamientos monetaristas, pero a diferentes versiones que da a lo largo de su vida de cómo se le ocurrió estudiar ese tema. Ella había venido a España a estudiar otra cosa, y entonces en una ocasión dice no, que había sido Hayek quien se había propuesto, luego en otra ocasión dice que no, que Hayek en realidad no tenía ni idea, que había sido, creo que un compañero de la RAZ que la había invitado a la presentación o a la entrada de la RAZ en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y que entonces había pillado ahí la idea. En otra ocasión no, que había sido por su cuenta, pero que había sido... Y nos preguntamos, bueno, supongamos por un momento que la tesis de que había sido Hayek quien se lo había dicho tuviese sentido. ¿Y cómo se le ocurre a un señor austríaco que está dando clases en Inglaterra, que ha pasado ahí la guerra, de repente decir, usted, señorita, ya que va a ir a España, empiece a leer ahí una serie de autores que son muy, muy interesantes, que se han dedicado a cosas también de economía, de teoría monetaria y demás, cuando en aquel momento, si acaso, existía la publicación de Dempsey y solamente sobre el pensamiento económico de los jesuitas, etcétera, etcétera. O sea, nada más alejado de los planteamientos salmantinos. Bueno, pues porque sabemos que la tesis doctoral de Eucken, que fue publicada por la Universidad de Friburgo en la colección que editaba Eucken, fue enviada vía Suiza a Hayek. Y lo sabemos además porque en la biblioteca de Hayek está el ejemplar que recibió en su momento. Por lo tanto, Hayek puede que le diese o no le diese las instrucciones a Grace Hutchinson, no lo podemos precisar, pero que conocía de los autores de la Escuela de Salamanca, sí. Y de hecho, y esto es ya la paradoja quizás más grande, en una revisión creo que bastante exhaustiva que hemos hecho
hecho, también lo estuve comentando en la universidad y en Buckingham con el profesor Juan Castañeda, que seguramente les suene, de los escritos de Hayek. Hayek, curiosamente, no menciona ni cita una sola vez a Marjorie Grace Hutchinson, pero sí cita a Höfner. Por lo tanto, incluso la influencia en lo que viene a ser la doctrina social de la Iglesia es directa vía Eucken y es directa o indirecta, mejor dicho en este caso, vía estos autores también de la escuela de Salamanca. Sobre esto acabamos de terminar un artículo, Juan Castañeda y yo, que esperamos poder enviar pronto a alguna revista. Esto simplemente para bloquear el tema, no vayan a ser que nos lo copien entre medias. Pero la influencia es evidente. Entonces, no nos equivoquemos. Tanto por la vía de doctrina, tanto social de la Iglesia, tanto por la vía de las aportaciones más puramente económicas, el punto neurálgico son los friburgueses y más concretamente Eucken. Señalar por último que en la última fase de su vida, Eucken, que insisto, había empezado los orígenes del ordoliberalismo con un grupo de juristas y por lo tanto, y ahora enseguida entraremos en el detalle, en el tema que nos queda, en la última etapa de su vida estuvo con muy estrecho contacto con Heinrich von Stackelberg. Es uno de mis temas fetiches, por lo tanto no voy a darles la brasa con él, pero sí porque era muy interesante, porque es verdad que Stackelberg viene a España, Stackelberg es quien trae a España estos planteamientos, llamémosle ordoliberales, llamémosle friburgueses o como consideremos, y quien además consigue, puesto que Stackelberg cuando viene a España es el responsable de formar a todos los profesores de la primera tanda que se va a incorporar al claustro de la entonces recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central, a la Universidad Complutense, en el Instituto de Estudios Políticos, y por lo tanto, digamos que todo ese primer grupo de profesores que se incorporan, dejamos de lado a los tres primeros catedráticos, sabemos Valentín Andrés Álvarez, José Castañeda y Manuel de Torres, de los cuales Valentín Andrés Álvarez también era muy liberal, por otro lado, Manuel de Torres todo lo contrario, y por lo tanto, por esa vía, forma, entrena y transmite en esos cursos que era el Instituto de Estudios Políticos durante un año a esos profesores que luego inmediatamente van a empezar a transmitir también esas ideas a los estudiantes de economía. Por primera vez vamos a tener estudiantes de economías y van a nutrirse, van a conocer, van a estar en contacto con esas ideas de Friburgo. Y esto además se va a poder evidenciar en múltiples aspectos. Pensemos en un lado en la puesta en marcha de la primera colección de clásicos del pensamiento económico que impulsa von Stackelberg y se saca conjuntamente con la Revista de Occidente. ¿Cuál es el primer título? Los principios de Eucken. Y además, para gran deleite de Eucken, insisto, en la Revista de Occidente, puesto que Eucken conocía a Ortega y Gasset, pero por otra vía. Recordemos que Walter Eucken es el hijo de Rudolf Eucken, el famoso premio Nobel y uno de los filósofos más leídos en aquel momento en toda Europa, o en Occidente probablemente. Y entonces Ortega, cuando está de visita en Alemania con uno de sus hijos, pues le pide por favor, que él tendría muchas ganas de poder conocer a Husserl, ¿no?, al responsable, al autor de alguna manera más relevante de la fenomenología, y por lo tanto pues organiza esa cena, y en esa cena, en la casa de los Eucken, pues también está Walter Eucken, que conoce a Ortega y Gasset, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando le proponen a Ortega lo de ¿podemos publicar una cosa de economía? Bueno, es de Eucken, por supuesto, encantado, dele muchos recuerdos, y que me acuerdo muy bien de esa cena que tuvimos con Husserl en su casa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una de las vías por que hace. Luego, se crea la revista de política económica. Miramos los primeros artículos, son por supuesto de Stackelberg. Después de 2 años se paraliza, y cuando se vuelve a retomar, todos los miembros del comité editorial, sin excepción, son gente que se había formado con von Stackelberg en el Instituto de Estudios Políticos, y además me parece que 5 de los 6 habían participado en la traducción de los principios de von Stackelberg al castellano, es decir, que habían trabajado muy estrechamente con él. Insisto, la ciencia, la práctica, la economía, en un montón de otros elementos donde vamos a ver cómo esas ideas de Eucken y de los friburgueses van a entrar en España.
aquí vamos a dejar abierto un momentito una cuestión para luego ver cómo esto se plasma incluso en última instancia en una conferencia que será un año antes de morir en la universidad en Santander cuando Eucken venga a España. ¿De acuerdo? Bueno, voy a saltarme una parte que había escrito aquí un poco más crítica con la economía social de mercado, pero simplemente decir que acuérdense que insistíamos también en la base filosófica y el elemento trascendente que vemos que es fundamental. Le escribe Eucken a Alexander Rustov, que escribiríamos a esta economía social de mercado en 1943. No estoy de acuerdo en su idea de que el liberalismo haya declinado a causa de su base religiosa y metafísica. Al contrario, comenzó a declinar cuando perdió su contenido religioso y metafísico. Bien, ¿cuáles son entonces o cuáles podríamos considerar, tratemos de condensar, las principales diferencias entre este ordoliberalismo friburgués y la economía social de mercado? Planteemos primero cuáles son los puntos principales o los puntos de partida del ordoliberalismo friburgués. Esencialmente, la concepción, ya lo hemos dicho, de que necesitamos órdenes. Y no solamente un orden, sino que Eucken irá desarrollando diferentes órdenes. Un orden económico, un orden de la economía, un orden jurídico, etcétera, etcétera. Y todo eso tendrá que interactuar en una forma, por otro lado, bastante compleja de explicar, con lo cual voy a mantenerlo aquí sencillito. Pero hasta el punto este concepto de orden y esta idea jurídica está impregna de tal manera el pensamiento de Eucken que Eucken habla repetidas veces, y su palabra clave es la constitución económica. Es decir, considera que igual que tiene que haber una constitución que sirva como marco de referencia a todo el sistema jurídico, y aquí hay muchos constitucionalistas, así que no voy a intentar evitar meter la pata, considera que debe haber una constitución económica que provea ese mismo marco en el que ha de actuar los agentes económicos. En este sentido, hay mucha similitud con lo que luego va a hacer Buchanan, con el concepto de las instituciones y demás que hemos estudiado en otros sitios. Todo esto relacionado a su vez, y aquí enlazaríamos otra vez si acaso con la escuela de Salamanca, con la importancia de asumir el principio tomista de que la razón humana es capaz de entender los principios de la ley natural y que, por lo tanto, la sociedad puede organizarse sobre una estructura racional a priorística. Y por lo tanto, bueno, esto, insisto, lo sitúa muy próximo a Buchanan y probablemente lo aleja más del Hayek de los años 60 y 70. Vuelvo a decir, no tanto del Hayek de los años 40 y probablemente ni siquiera 50, pero sí el de los 60 y 70. ¿En qué se va a plasmar esta diferencia? Sabemos que Hayek luego va a defender la creación de instituciones espontáneas y esto en principio no se concibe en la visión de Eucken. O matizaremos, se concibe pero solamente dentro del marco de la constitución económica. Es decir, dentro de unas reglas fijadas a priori, cosa que no viene a encajar exactamente con el concepto de catalaxia, ¿no?, de Hayek, en el que estas instituciones pueden surgir perfectamente en ausencia de un Estado. No, para los friburgueses el Estado es necesario para crear y velar por el cumplimiento de esa constitución, por debajo de la cual, eso sí, podrán surgir espontánea o no espontáneamente todas las organizaciones que puedan ser necesarias. ¿Cuál es el segundo gran tema al que se enfrentan los friburgueses, y en especial Eucken? Y aquí la colaboración, esto que decía antes, que en la última fase de su vida él se prometía que después de haber trabajado estrechamente con los juristas, se quería nutrir de las aportaciones de un economista teórico y mucho más matemático como era von Stackelberg. Y hay una carta muy bonita que dice: me hace mucha ilusión que acabe la guerra para volver a trabajar juntos
y unir de alguna manera, fusionar mis planteamientos mucho más teóricos con esos modelos matemáticos que le dan otro tipo de solvencia, ¿no? Y le dan otro tipo de gusto, a veces más preciso y más exacto, aunque no sé si esto los juristas defenderán o no. Yo siempre he defendido que las matemáticas y el derecho son las dos mejores formas de estructurar el cerebro. Entonces, probablemente las dos pueden resultar muy complementarias en algún sentido. ¿Sobre qué tema había trabajado mucho von Stackelberg? Le sonará el famoso duopolio de von Stackelberg en teoría de juegos, ¿no? Un tema de concentración de poder en el mercado. Esto es una gran preocupación para los friburgueses, una gran preocupación para Eucken. Y veremos luego, de ahí la influencia, hablábamos antes de Juan Velarde, Enrique Fuentes. ¿A qué se dedican en sus primeros años de estudios? A estudiar el monopolio del papel y un montón de otros monopolios. ¿Por qué? Porque la preocupación que heredan es la de los monopolios, los oligopolios, la concentración de poder. Esto es tan crucial que en un libro que publicó Rafael Febre, creo que hace 3 o 4 años, estudiando el ordoliberalismo, aunque confundiendo, como viene a ser habitual, los dos grupos que nosotros tratamos de diferenciar, tituló precisamente el libro Ordoliberalismo, A Political Economy of Power, ¿no? Es decir, una economía política del poder, porque todo se trata, en definitiva, de evitar las concentraciones de poder. ¿Por qué? Bueno, pues esencialmente porque si consideramos que el criterio correcto para que la sociedad y las organizaciones funcionen, y en definitiva lo que tenemos que aspirar es a un mercado perfectamente competitivo, cualquier concentración de poder va a suponer una distorsión de ese mercado. Y no solamente es preocupante desde el punto de vista, digamos, tradicional de los beneficios extraordinarios del monopolista y que por lo tanto redundan en una no maximización de la función de utilidad de los consumidores, etcétera, etcétera. Eso se podría haber resuelto fácilmente en el paper que presentó, bueno, la ponencia que da von Stackelberg justo antes de venir a Madrid ante Eucken y ante el grupo de Friburgo, que por cierto estos se reunían cada día en una casa particular diferente para que no supieran que se estaban reuniendo porque habían sido legalmente, oficialmente prohibidos, ¿no? Bueno, Stackelberg hace un cálculo muy sencillito. Se había planteado antes, nunca se había calculado, en el que se crea un impuesto adicional sobre los monopolios que es exactamente equivalente a los beneficios extraordinarios del monopolista, con lo cual se desincentivaría en teoría el monopolio. Y es verdad que aquí habría que empezar a hilar un poco más fino como economistas, ¿no? Y estos autores empiezan a hacerlo, pero claro, con la muerte de Stackelberg se paraliza. ¿Qué hay del monopolio, por ejemplo, de innovador, que defiende Schumpeter, ¿no? Y que explica también Schumpeter ya en su trabajo del 27 y luego en las reediciones y luego otra vez en Capitalismo, Socialismo y Democracia? Bueno, pues aquí habría que darle una vuelta, no dejan ahí escrito, habría que darle una vuelta a ver qué pasa en estos casos. ¿Por qué, insisto, entonces tienen además esta insistencia Eucken y sus compañeros? Pues porque la experiencia les viene a mostrar que la distorsión del mercado vía una concentración de poder tiende a plasmarse normalmente antes o después en una distorsión del poder política a mano de quienes ostentan el poder de mercado. Claro, esto es un punto bastante relevante. Y ahora podríamos decir, ¿no? Pensemos el caso de las últimas elecciones en Estados Unidos, independientemente de esto, pero ¿no es verdad que unas redes sociales muy potentes pueden haber favorecido una campaña también en favor de uno u otro? ¿No es verdad que tenemos concentración de mercados cada vez mayores, empresas como Amazon o demás? También es verdad que ahí abre el debate, y eran las preguntas que el día de la presentación del libro discutíamos con Pedro Schwartz, ¿no? Que le lanzaba ahí para ver si discutíamos un poco. Digo, esto contradice a lo de libre competencia, pero es verdad que ahora se apuesta mucho por decir pero que en realidad los grandes avances sociales, los grandes avances tanto tecnológicos como económicos han derivado precisamente de estas grandes compañías, ¿no? Que tienen situaciones casi monopolísticas. Y bueno, ahí al final pues en el debate siempre acabamos en lo mismo. Es verdad, pero como ya el profesor Schwartz, son monopolios temporales. Aparecerán otras tecnologías, aparecerán otras empresas y antes o después tendrán que ir sucumbiendo. Pero por tanto,
quiero, ya casi a punto de acabar, pero solamente tenía aquí una cita todavía que sí que quisiera hacer, porque se suele citar entonces con error una frase de Eucken en el que habla de la presencia necesaria de un Estado fuerte, y esto se identifica como que tiene que ser un Estado interventor. No es así. Encontramos la siguiente cita aclaratoria en Eucken, que esta en cambio pues no se suele citar casi nunca, ¿no? La transformación del Estado liberal a un Estado económico supone unas grandes consecuencias tanto para el propio Estado como para la vida económica. Y en este caso, normalmente el aparato del Estado irá creciendo extraordinariamente, irá aumentando su presupuesto y con él las subvenciones que hará. Todo esto entiendo que no nos suena a ninguno ahora mismo, ¿no? Con ello aumentarán las tarifas, las cuotas de importación, las moratorias, también un tema que ha perdido actualidad absolutamente el texto de esto, etcétera, etcétera. Pero esto no nos debería hacernos perder de vista que cuando hablamos de esta expansión del Estado, no estamos hablando en realidad de un refuerzo de un Estado más fuerte, sino en realidad de un Estado cada vez más débil. ¿Por qué? Porque lo que hace es perder precisamente esa independencia con respecto a las empresas. Bien, me permito, casi a modo de conclusión, simplemente tratar de sintetizar entonces en unos pocos puntos cuáles serían las principales diferencias entre la economía social de mercado y la Escuela de Friburgo, dejando claro que desde mi particular punto de vista tienen por lo general más peso esta segunda. La economía social de mercado va a defender políticas regulatorias y de procesos. Ya hemos dejado claro que la de Friburgo únicamente una política regulatoria pura. La economía social de mercado defenderá políticas económicas cuantitativas y cualitativas. La de Friburgo serán, como hemos visto, estrictamente cualitativas. La economía social de mercado va a tener un enfoque pragmático orientado a los objetivos y por lo tanto va a decidir según cada caso. Lo importante es no perder de vista el objetivo social que se persigue. La Escuela de Friburgo, en cambio, tiene unos principios muy claros, unos límites muy claros que no deben ser sobrepasados y por lo tanto se va a marcar por esa estructura mucho más sólida. Consecuencia de lo anterior, la economía social de mercado va a defender una continua intervención estatal para crear un equilibrio social o bien para corregir los resultados del mercado. La Escuela de Friburgo va a derivar todas las soluciones de cualquier problema que pudiese ocurrir al propio mercado, garantizando simplemente el correcto orden del mismo. La economía social de mercado va a entender como áreas separadas de la política económica y la social, tratando de buscar un equilibrio entre libertad y seguridad, que muchas veces va a ser seguridad social. La Escuela de Friburgo va a decir, si el mercado funciona correctamente, no existe ninguna necesidad de política social, con unas mínimas excepciones, es decir, por supuesto, en aquellos casos, pero esas mínimas excepciones que Eucken va a defender y que va a decir que se pueden hacer siempre y cuando no distorsionen ni desincentiven el mercado. Por ejemplo, una persona imposibilitada para trabajar deberá recibir una ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque esa ayuda, esa subvención, esa renta no va a distorsionar los salarios, puesto que no es alguien que está trabajando ni entrando a competir en el mercado laboral, por ejemplo. Y esto es cierto que, bueno, pues era muy real. Después de la Segunda Guerra Mundial, también había ocurrido después de la Primera, muchas víctimas de guerras, lisiados, mutilados que había que mantener. Y así, y habrá que mantenerlos. Pero no perdamos de vista que estos son consecuencia de una intervención estatal, que es la declaración de la guerra y el mandar a esta gente al frente, ¿no? Por cierto, coincide esencialmente con lo que dice Hayek al respecto. Y en todo esto, en final, ¿por qué o cuál es la causa que justificaría y que explicaría estos diferentes enfoques? ¿Por qué en un caso el Estado debe corregir y en el otro no hace falta? Pues, y esto es la cuestión medular con la que acabo, la central, porque las economía social de mercado, estas que hemos visto que entiende que
parte de planteamientos no trascendentes y menos filosóficos, ¿no? Menos metafísicos, entiende que existe una necesidad de una ética extrínseca que corrija al mercado, porque entiende que el mercado carece de ética, no se rige por normas éticas y por lo tanto hay que venir de fuera, imponer esta ética desde fuera. Lo de Friburgo no. Los de Friburgo consideran que existe una ética intrínseca del mercado. Podemos desarrollarlo esto mucho más, pero esa ética intrínseca hace que, dejando que funcione el mercado siempre y cuando, insistimos, la Constitución económica mantenga ese orden y el funcionamiento del orden, no se requieren ni mecanismos de redistribución ni intervenciones estatales que en definitiva lo que hacen es distorsionar, como decíamos, todo lo que hacíamos. Distorsionar, por lo tanto, y con esto concluyo, un modelo que en el Tercer Reich había alcanzado su culminación, un modelo de ese hombre de masas, de esas masas que denunciaban Ortega y Gasset, y cuando Eucken defiende que el hombre no debe o debe oponerse a estas masas, se refiere no a las masas como conjunto social, sino entendiendo como masas a aquellos que defienden un orden que trata de subvertir los derechos de los individuos. Y plantea, por lo tanto, que siempre la lucha va a ser entre el individuo y aquellos que prefieren la masa como una herramienta para atacar los derechos individuales. Insisto, muy en línea con ese snob del que hablaba Ortega y Gasset en el prólogo a la segunda edición de La rebelión de las masas. Por lo tanto, simplemente concluir que efectivamente hay diferencias, que efectivamente por eso no he querido meter de todo a Röpke, porque el tema original que me propusieron era Röpke y tampoco era cuestión aquí de derribar el mito. Es interesante Röpke se va a identificar entre el público mucho con Eucken por una cuestión esencial. Sabemos que cuando se tiene lugar la primera reunión de la Mont Pelerin salen siempre en todas las fotos Eucken y Röpke juntos, pero es bonito observar primero que Röpke no intervino. El que intervenía era Eucken. Y entonces, ¿por qué estaban tan unidos? Porque Eucken apenas sabía inglés, muchos de los demás no sabían alemán, y Röpke es el que ejercía de traductor continuamente. Simplemente para finalizar, ¿por qué el caso de Röpke, Müller, Hartmann, Christoph es distinto? Ellos dos no vivieron en Alemania durante la guerra, tuvieron que emigrar antes, pues habían sido perseguidos. Uno empieza a formarse o empieza a desarrollar su teoría en Turquía, el otro en Suiza. Y eso hace que ni la visión que tengan del asunto sea la misma que han tenido los autores de la Escuela de Friburgo, ni la involucración tampoco en la lucha contra el nazismo es la misma. Y en última instancia porque están también partiendo siempre de modelos de economías muy pequeñas. Lo digo porque a pesar de que Röpke se tradujo aquí mucho en España, Díez del Corral, que le conocen a ustedes mejor que yo, hace una reseña de uno de los libros de Röpke en la revista de Estudios Políticas, en los que dice: todo esto está muy bien para un país pequeñito como Suiza, pero para una economía grande como puede ser, y es lo bonito, la alemana, la francesa o la española, pues no tiene aplicación. Podríamos hablar sobre Eucken en España, pero eso creo que lo dejamos si acaso para el coloquio. Eso sí, quisiera reiterar una vez más mi gratitud por la atención que me han prestado y por supuesto por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y, como ves, Tomás tiene unos conocimientos enciclopédicos que en una pequeñísima parte nos ha mostrado. Yo invitaría a hacer algunas preguntas seguidas y luego, como somos pocos, podemos seguir tranquilamente departiendo en la cafetería donde hay un refrigerio y ahí pues, hablamos con el autor. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Juan? Sí. Sería bueno que te pusieras aquí, sobre todo por los que nos siguen. Juan Torras, maestro de liberales catalanes. Gracias. ¿Entiendes? Bueno, antes que nada, quería agradecer al profesor Bauder por esta magnífica
exposición al Club Tocqueville por darnos la oportunidad de difundir lo que para mí son ideas fundamentales muy bien definidas de lo que es el ordoliberalismo. Yo en mi caso, quizás por viejo, tengo la ventaja de tener un conocimiento muy acumulado, porque tuve la suerte de introducirme con 16 años, 17, en aquella época ya estábamos a punto de universidad, en este mundo a través de mi padre. Mi padre era amigo de Lucas Beltrán, yo tengo todavía guardada como oro en paño, pues la edición de Civitas Humana de Rebke, libro que recomiendo y que es fabuloso en su contenido moral, no económico, su contenido moral, o bien los libros de Heinkel, o bien los dos textos de la economía de mercado, donde hay algún artículo, por ejemplo uno de Popper, fantástico, que como el amigo Castells, con el que tengo una afinidad por Tocqueville, que es su autor preferido, y por Popper, se lo pasé un día y me dijo, oye, esto es una joya. Y bueno, pues está en ese libro. Es verdad una cuestión que a mí me gusta remarcar, que habéis hablado de la importancia de leer clásicos. Taleb, que suena un poquito más a la gente joven, habla de la importancia de leer autores de libros que tienen más de 30 años, que si los puedes leer querrá decir que han pasado bien el tiempo. Eucken está en esa categoría, poco conocido, pero está en esa categoría. Y me parece muy importante. Yo he estado releyendo, preparándome para esta reunión, algún texto tanto de Eucken como de Rebke. Yo soy muy partidario de Rebke, no coincido con Díaz del Corral, con el cual tengo algunas diferencias. Encuentras afirmaciones que son absolutamente palmarias hoy en día. Es decir, oye, ha pasado el tiempo, pero siguen estando ahí, ¿vale? Algunas puntualizaciones. Creo que hay que entender muy bien, es muy importante, entender lo que ha señalado las relaciones personales. Es fundamental. Yo siempre hablamos de que Popper consigue publicar la Sociedad de Virtuosos y Enemigos desde Nueva Zelanda, porque Hayek y Gombrich en Londres, en plena guerra mundial, están haciendo... O sea, esos contactos personales, los viajes de Hayek a Friburgo, evitando pasar por Alemania para ver a su amigo Eucken, que se conocen desde la convención del año 20 y pico en Alemania, siendo diferentes de edad, son muy importantes porque a través de ahí también entra en contacto con Rebke. Hay un personaje que une mucho a toda esta vasca, que es Mises. ¿Por qué? Porque Mises también tiene que salir corriendo de Austria. De hecho, la Gestapo entra en su apartamento cuando entran en Viena, y Mises es el vínculo con Rebke, que reconoce su filiación, y de ahí que se desmarque del proceso de economía social de mercado, porque como dice Mises, esto es un oxímoron, una economía de mercado siempre social, por tanto hablar de ese concepto, y eso es lo que le diferencia de William Armack, que viene de una formación, incluso una historia complicada, pero que no olvidemos que al final de su vida, en los años finales 60-70, fue el gran crítico de la política de Ludwig Erhard como canciller, cuando Erhard se convierte en un keynesiano y empieza a aplicar todo aquello que Eucken lo hubiese suspendido, ¿no? Me parece muy importante hoy en día recoger esto. Me gusta explicar a gente joven que ahora estamos muy siguiendo, algunos por lo menos, el caso de Argentina desde hace tiempo, que me parece que es un experimento fundamental a seguir, incluso aunque no seas de la cuerda, digamos, de Milei, pero tanto desde el punto de vista social, moral, político y económico, es realmente un proceso muy bonito de seguir y de aprender. Lo mismo ocurrió en su momento con el milagro alemán, llamado milagro alemán, que no fue tal milagro. Hay artículos de Rebke criticando el plan Marshall y hablando del por qué Alemania ha salido e Inglaterra no. Siento decirlo, en la Fundación Adenauer, pero Adenauer y Erhard no compatibilizaban, como Eucken con Adenauer tampoco, porque Adenauer era un social cristiano, católico, mientras que los otros no, pero es verdad que aquel caso ayudó a salir a España y es un caso digno de estudiar. Diferente al caso argentino por las situaciones. Argentina no está destruida por la guerra, sino por la política estatista,
no hay patrón oro, en aquel momento sí, por lo tanto, pero sí que introduce una serie de órdenes. Y en ese sentido, con mi amigo Lorenzo Bernardo de Quirós y algún otro, creo que es bueno comentar, y perdona, ya no me alargo más, que en el fondo, si analizas lo que está haciendo Milei y su equipo en Argentina, tiene mucho de ordoliberal. No de anarcocapitalista. Que no me oiga mi amigo Jesús Huerta de Soto, porque me va a cortar el cuello. ¿En qué me refiero? En lo que siempre ha dicho Eucken y Röpke, ha insistido los sordos, con su bagaje jurídico, la importancia del orden. Sea por la vía tomista, sea por la vía hayekiana. Yo soy más hayekiano, quizás el tomismo pues está bien, pero no es todo, Santo Tomás. Pero sí que es verdad que antes el orden. Y si no hay orden, no es posible desarrollar un sistema social, un sistema económico. Y esta es la gran aportación que hace Eucken, que hacen los sordos, no los de la economía social de mercado, que recoge Wilhelm Röpke muy bien y que Milei, no nos hemos dado cuenta, pero lo ha sabido aplicar. En Argentina se han acabado los piqueteros, en Argentina se respeta la ley, no ha tocado nada de la Constitución, se respeta el federalismo como no se respeta aquí. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues que en el fondo estamos aplicando ordoliberalismo. Gracias, creo que es muy bueno incentivar ese pensamiento. Perdón por la alarma. Aprovecho el micro. Si hay no siempre tiene una oportunidad oportunidad de hacer una cachofa. O directamente ya, si os parece, conversamos en la cafetería mientras tomamos el refrigerio, unas palabras finales o damos... Muy breve, simplemente. Muy breve. Muy breve, también porque luego la gente que lo vea en vídeo... Creo que este hecho de las relaciones personales efectivamente es fundamental. Decíamos además que Röpke era el enlace en Suiza a través del que estaban en contacto siempre Eucken y Hayek. Luego hacían cosas también a través de Stackelberg en España, etcétera, etcétera. Pero simplemente porque hemos estado todo el rato proyectando esta imagen que creo que es muy interesante y que muestra también, por un lado, el por qué Röpke queda ahí un poquito entre medias, pero la importancia de estas conexiones personales. Hemos hablado de la importancia del papel de von Stackelberg. Stackelberg, insisto, muere en el 46, pero ya les deja la idea de que sería importante traerse a representantes dentro de este pensamiento liberal en el sentido más amplio de diferentes ramas para presentar. Y entonces, cuando Alberto Ullastres y Calvo Ferrer organizan en el 49 el primer curso de economía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ¿a quién invitan? ¿A Hayek? ¿A Eucken? ¿A Röpke? Y a Schumpeter, que son los cuatro que les había dicho Stackelberg que eran importantes. Schumpeter escribe diciendo que lo siente mucho, que está metido una obra sobre la historia del análisis económico, pero que le apetece mucho venir a España, que el verano siguiente cuenten con él. Muere en enero del 50, ya no puede venir. Röpke dice que ese año pues, le viene fatal, pero viene el año siguiente, viene en el 50. Y la foto que vemos aquí es la de Eucken, el tercero por la izquierda, con su mujer en Santander. Vemos aquí delante en un primer plano Joan Sardá, el economista, en una creo que también está Naharro, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué es fundamental esto? Y esta es la clave, porque hay que pensar que a esto asisten como estudiantes Fabián Estapé, destacado economista barcelonés, Juan Velarde, uno de mis maestros, etcétera, etcétera. ¿Y por qué, insisto, es tan clave esto? No solamente porque la intervención de Eucken se hizo tirada aparte, se publicó luego en revista académica y se dio muchísima cobertura. Y es un modelo en el que se defiende el modelo libre mercado, la desregularización de precios, o sea, todo eso que en España no se estaba aplicando aún, pero que era fundamental para poder crear las bases sobre las que se iba a construir más adelante el plan de estabilización de 1959, que creo que todos estamos de acuerdo, que aunque fuera un plan luego con freno y marcha atrás, pero supuso un cambio radical del modelo imperante, supuso el único caso en el que las ideas friburguesas se han llevado verdaderamente a la práctica sin ninguna distorsión adicional, como sí que ocurrió en la posguerra en Alemania. Entonces la paradoja es que ¿dónde se ha llevado a la práctica el modelo friburgués?
en España, en el plan de estabilización, y los resultados conocemos. España presentó a partir del 59 y hasta un año después de la muerte de Franco el crecimiento económico más rápido y mayor de ningún país europeo, con una cifra de crecimiento que ni siquiera han sido rebosadas o superadas hoy en día por China, cuanto tanto le hemos dado la importancia de esto. ¿Y dónde me encontré esto? En una carta de Calvo Serrer, en el que le dicen, oye, tiene que ser justo es que uno nos pone pegas y tal. Dice, Ullastres insiste que la asistencia de estos 4 economistas es fundamental para los planes que tiene en mente para España. Sí. Pues me parece un colofón magnífico. Gracias. Pues nada. Buenas tardes a todos y seguimos, ¿no? Podemos ir, si queréis.